le pide a Dios su gracia. Este es un modelo de oración que debiéramos nosotros también imitar. Esa es la manera correcta de acercarnos a Dios. Muy bien, capítulo 2. En ese capítulo vemos la petición que Nehemías le hace al rey y el retorno de la tercera expedición bajo su mando. Eso es lo que vemos en el capítulo 2. Muy bien, empecemos en el verso 1. Dice ahí: sucedió en el mes de Nisam, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ok, sucedió en el mes de Nisam. Esto es, como sabemos, marzo y abril. O sea, 4 meses después de haber oído el reporte que le dieron estos que retornaron de Jerusalén, de la situación en Jerusalén. Ellos llegaron entre noviembre y diciembre, en el mes de Quisleu, y ahora ya era marzo, abril, ¿entiende? Hermanos, esto nos confirma una vez más la serenidad que deben tener los siervos de Dios. Él no se precipitó, él esperó el tiempo oportuno. ¿Se recuerdan? Ya vimos la serenidad de Esdras y ahora estamos viendo en Nehemías lo mismo. Probablemente esperó hasta que le tocaba su turno para servirle vino al rey, porque habían más de uno siempre. La verdad es que Nehemías esperó ser llamado cuando le tocaba. Esperó el tiempo de Dios. Y sigue diciéndonos en el verso 1, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues que no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Saben? Independientemente que el vino nos habla de gozo, en aquel entonces, cuando los súbditos del reino estaban cerca del rey, siempre debían sonreír. Siempre debían sonreír. Si no sonreían, estaban sugiriendo de alguna manera insatisfacción con el rey, con su gobierno, con su forma de reinar, de gobernar. Esto, por supuesto, los ponía en riesgo de perder incluso la vida. Y sobre todo los coperos que estaban cerca del rey todo el tiempo, jamás debían presentarse delante del rey con el rostro, jamás debían presentarse delante del rey con el rostro triste y servir el vino, jamás. Y si a esto añadimos que parece ser, por lo que aquí estamos viendo, que Nehemías era un hombre muy alegre, porque así lo dice ahí. ¿Por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Vamos a ver. No, arriba dice que estando ya el vino delante, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Nehemías era una persona muy alegre. Entonces, hermanos, realmente él se preocupó mucho porque ahora pues no pudo poner un rostro de alegría por toda la carga que tenía por Jerusalén. Así que él estaba muy temeroso porque si se presentaba con cara triste podía morir, ¿entiende? Porque él era alegre y además estaba contento con el reinado de Artajerjes, definitivamente. Aquí vemos que cuando el rey vio triste a Nehemías, de alguna manera le reclamó al decirle: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo.
No es esto sino quebranto de corazón. Mis amados, esta es, creo, una lección muy práctica para nosotros. ¿Cuántos estamos contentos con nuestro Rey? Con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ok, entonces presentémonos delante de Él siempre gozosos, con rostros alegres. Pero hay veces no se ve eso mucho en la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, debemos traer un balance a lo que estoy diciendo. Hay veces que debemos llorar, por supuesto, y clamar delante de Dios. No porque estemos en desacuerdo con su reinado, sino porque nos sentimos indignos quizá de Él, ya sea por nuestros pecados o por las cargas que llevamos. Pero en general, hermanos, tratemos de mantener rostros alegres y gozosos delante del Señor. Disfrutemos la vida cristiana, disfrutemos la vida cristiana, realicémonos en Cristo, hermanos. Amén, gloria al Señor. Muy bien, versículo 3. Leamos. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Vemos que Nehemías le dice al rey que se encontraba triste por la situación en que se encontraba Jerusalén. ¿Y saben? Eso nos sucede con frecuencia cuando vemos, hermanos, nosotros, los líderes, a veces la condición en que se encuentra la iglesia. En muchos lugares, ¿entiende? La verdad es que también no podemos poner tan buena la cara, ¿verdad? Hay veces, hermanos, vemos lugares donde el Señor los visitó de una manera increíble, pero hermanos, ahora ya no. Y eso trae mucha tristeza, eso trae mucho dolor a nosotros. Hace unos años yo oí el testimonio de un pastor que su carga era precisamente esta. Y él lo que hacía era viajar a todos los lugares donde había habido grandes avivamientos en la historia. Y se fue a este país donde en Gales, en tal y tal época, y que se fue a esto, y que se fue a Toronto, y que se fue ahí, a todos los lugares donde ha habido grandes despertares y avivamientos. ¿Entiende? A ver qué quedaba de eso, qué quedaba de eso. Y entonces él testificó y nos contaba que esos lugares ahora están negando a Dios. Hermanos, ¿cómo es posible Alemania como está ahora? Siendo que hace 500 años hubo un gran despertar. ¿Entiende? Son cosas que traen mucha tristeza. Muy bien. Verso 4, gloria al Señor. En el verso 4 vemos que el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Y a Nehemías no le queda más que hacer una oración relámpago, porque ahí lo agarró en curva. Le hizo una oración, le mandó un WhatsApp al Señor así, rapidito, porque no tenía tiempo como para, ¿qué digo, verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están en situaciones difíciles y mientras están oyendo lo que les están contando y le están tal vez consultando a usted algo, usted está de una vez pidiéndole al Señor, ¿qué le digo? Pues Padre, dime una palabra de sabiduría para poder decir lo correcto a esa persona, ¿entiende? A mí me sucede todo el tiempo. Así que cuando usted me está hablando y me está oyendo hablar en lenguas, es porque el Espíritu está clamando con gemidos indecibles para poder ser acertado en lo que voy a decir inmediatamente. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí él no tenía tiempo para hacer una larga oración, ¿verdad? Ahí tuvo que hacer, mandar un telegrama. Aunque tenemos que reconocer que ya Nehemías venía por 4 largos meses, ¿verdad? Orándole al Señor, aunque en ese momento tuvo que mandar un telegrama rapidito.
Y cabal, hermanos, Nehemías recibe el rema de Dios, la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina, fíjese bien ese detalle, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Gloria al Señor. Así que vemos que le pide al rey Artajerjes ser enviado para reedificar la ciudad. Y en el verso 6 vemos cosas realmente interesantes que acabamos de leer. En primer lugar vemos el aprecio, hermanos, del rey hacia Nehemías. Lo apreciaba mucho. Prueba de ello es que quería conservarle cerca de él. Esto se deduce porque le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Nehemías era definitivamente muy apreciado por el rey. Por eso lo quería conservar. En segundo lugar, vemos que evidentemente Nehemías recibió de Dios en esa oración express, ¿verdad? La información, cuánto duraría el viaje y cuándo regresaría. Pues dijo, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Imagínense, Nehemías recibió cuánto tiempo tenía que ir. Es muy interesante estudiar, hermanos, la vida de oración de este tremendo hombre de Dios. A manera de referencia, usted puede ver ahí las escrituras, Nehemías 1, 4 al 11, 2, 4, 4, 4, 5, 9, 5, 19, 6, 9 y 14, 13, 14, 22, 29, 31, ¿entiende? Ahí tenemos escrituras donde Nehemías hizo grandes oraciones o pequeñas oraciones, pero Nehemías era un hombre tremendo, un hombre de oración. En estos días de restauración, hermanos, la oración, especialmente en sus líderes, es determinante. En tercer lugar, vemos que se nos dice que agradó al rey enviarle. Agradó al rey enviar a Nehemías. Mis amados, nunca nos autoenviemos. Nunca nos autoenviemos. Dejemos siempre que sea nuestro rey quien nos envíe con agrado, que le agrade el enviarnos a hacer su obra. Amén. Gloria sea al Señor. En cuarto lugar, vemos que la reina estaba presente. Dice ahí que la reina estaba sentada junto a él. Junto a él, junto al rey, ¿verdad? Cuando Nehemías hizo esa petición al rey Artajerjes, hermanos, estaba la reina sentada allí. Y realmente, hermanos, esto es muy raro, no era una costumbre esto. Pero la pregunta que se hacen algunos teólogos es, ¿sería ella Esther? ¿Sería ella Esther? Recordemos que Artajerjes era hijo de Asuero, Asuero, ¿entiende? Y Esther fue la reina, fue la esposa del rey Asuero. Y Artajerjes, a quien Nehemías le estaba pidiendo permiso para ir, era hijo de Asuero, no de Esther, pero sí de Asuero, ¿entiende? Si fue ella, definitivamente su influencia, hermanos, ayudó a que se le concediera ese permiso a él, subir a Jerusalén. Amén, gloria al Señor. En los versos 7 y 8 dice que Nehemías le pidió al rey cartas para los gobernadores de la región de más allá del río Éufrates para que lo dejen pasar a Judá. Y también solicitó una carta para que el guarda de los bosques del rey llamado Asaf, para que le proporcionara madera para la obra de restauración. Y sigue diciendo en el versículo 9,
Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Aquí hay algo interesante. ¿Se recuerdan ustedes que Esdras tuvo vergüenza de pedir escolta, de pedir gente que lo acompañara a pesar de que el viaje era largo y que llevaban muchísimo dinero y los desiertos eran muy peligrosos? Pero él tuvo vergüenza porque él había testificado que Dios lo iba a guardar. Pero aquí vemos que a Nehemías sí le dieron capitanes del ejército y gente de a caballo para que lo escoltara y para que fuera con él. Él sí tuvo una asistencia de parte del rey en su viaje. Esdras no la tuvo por vergüenza. Lo que yo veo acá, hermanos, es que de una situación no podemos hacer doctrina, debemos aprender a ser dirigidos por Dios. Debemos aprender a ser dirigidos por Dios. En unas ocasiones va a ser de esta manera, en otras ocasiones va a ser de otra manera. ¿Y qué les parece? Al igual que sucedió con Zorobabel unos 90 años antes, y como sucedió con Esdras 13 años antes, adivinen quién apareció en el escenario. El enemigo. El enemigo volvió a aparecer. Dice el versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Qué tremendo. Las tres expediciones, gran oposición y la verdad de siempre. Construir no es tan difícil como reconstruir, como restaurar. Aquellos que construyen no tienen ninguna oposición, pero los que restauran tienen mucha oposición. Sanbalat era gobernador de Samaria, originario de Horonahim, era horonita, una ciudad de Moab. Y Tobías era un funcionario amonita. Así que ahorita los enemigos eran un moabita y un amonita. Los enemigos de la restauración entonces, como ya hemos estado entendiendo, eran familiares del mismo pueblo de Israel, familiares de los judíos, porque Moab y Amón son descendientes de Lot, el incesto de Lot con sus hijas, ¿se recuerdan? Sobrino de Abraham. Así que son de alguna manera de la familia, digámoslo así. Y saben, esta situación de Israel es una triste realidad también en la iglesia hoy, como ya vimos anteriormente también. La iglesia también tiene sus eternos enemigos que al igual que Israel. Y son principalmente los medio hermanos, los hijos ilegítimos, los primos, no sé cómo llamarles, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Hermanos entre comillas. La iglesia tiene sus moabitas, tiene sus amonitas espirituales, hijos de Lot, hijos de Lot. Los hijos de Lot, igual que Lot, con una visión limitada, totalmente terrenal, ¿entiende? A diferencia de Abraham, con una visión celestial. Aclaro, ellos no son 12 al 16, así que vamos a leerlos. Capítulo 2 de Nehemías, versos 12 al 16.
Ok. Leamos. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Fijémonos en todos los detalles, hermanos. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Verso 4. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. En esta porción vemos varias cosas. En primer lugar, vemos que Nehemías era un hombre realmente muy prudente. Antes de tomar cualquier acción, Nehemías, a sabiendas que las cosas en Jerusalén estaban muy complicadas por los enemigos, para pasar lo más desapercibido posible, entonces tomó su cabalgadura en la noche y, acompañado solo por unos cuantos varones, según leímos, hizo una evaluación minuciosa de la situación real en que se encontraban los muros de Jerusalén. Y a pesar que Dios ya le había hablado a su corazón, no reveló sus planes, no los reveló. Y esto es algo muy importante. Dice el capítulo 12 de Proverbios y verso 23 en la Nueva Versión Internacional: el hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Nehemías, vemos, actuó con prudencia, con mucha sabiduría. Él no se precipitó para proclamar su misión a todo el mundo. Él observó primero la situación de Jerusalén de una manera meticulosa y refrenó su boca. Dice Proverbios capítulo 17 y verso 27, el que es entendido refrena sus palabras. El que es entendido refrena sus palabras, y el que es prudente controla sus impulsos. Y cuando ya había evaluado toda la condición existente en Jerusalén, entonces, y solamente entonces, habló y expuso lo que Dios había puesto en su corazón. Notemos la prudencia, sabiduría, la serenidad de este hombre. Ahora, el reconocimiento físico que Nehemías hizo sobre las terribles condiciones de los muros de Jerusalén nos enseña a nosotros también que antes de emprender, hermanos, cualquier proyecto, debemos considerar realmente si podemos hacerlo. Si nos alcanza, digamos así, la chamarra. Cristo dijo en Lucas capítulo 14 y versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que Nehemías sí fue muy sabio y fue a evaluar lo que iba él a emprender a hacer, a ver si
estaba viable el asunto. Y lo primero que Nehemías hace en el verso 17 es hacerles conciencia a los judíos del terrible estado en que ellos se encontraban, de cómo la ciudad de Jerusalén estaba desierta y cómo sus muros estaban consumidos por el fuego, sus puertas también. La intención de Nehemías en primera instancia era de alguna manera hacerlos reaccionar. Así que les dice, venid y edifiquemos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Gloria al Señor. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. A estas alturas, los muros, hermanos, tenían 142 años de estar derribados. 142 años. Y la primera expedición de regreso a Judá superaba ya, como hemos dicho varias veces, 90 años. En otras palabras, fíjense bien, los judíos simplemente ya se habían acostumbrado a caminar entre los escombros. Ya se habían acostumbrado. Ya se habían acostumbrado a que toda clase de gente también entrara y saliera a Jerusalén como Juan en su casa, porque Jerusalén estaba desolada y no tenía muros de protección, no habían puertas, ¿entiende? Mis amados, es triste esto, pero la misma situación se está repitiendo hoy. La mayoría en la iglesia se ha acomodado y acostumbrado ya a vivir en las ruinas espirituales, Gracias a Dios existimos algunos, ¿cuántos, verdad? Que no nos acostumbramos a eso. Dios, hermanos, está levantando hoy ministerios como el de Nehemías para que le digamos también nosotros al pueblo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Porque, hermanos, la iglesia está sin muro de protección espiritualmente hablando. Ahora, ¿de qué nos hablan los muros? ¿Qué dice Isaías capítulo 60 y versículo 18? Ahí dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás, ¿qué? Salvación. A tus muros llamas salvación y a tus puertas alabanza. A tus puertas alabanza. ¿Se recuerdan que, bueno, los muros de las ciudades de antaño, los muros de Jerusalén, tenían grandes portones, pues, pero eran parte del muro esas puertas. Así que los muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Aquí vemos que Dios entonces quiere restaurar, hermanos, la genuina salvación y también la genuina alabanza en nuestras iglesias, porque al restaurar los muros forzosamente se tenían que restaurar las puertas, los portones que estaban quemadas a fuego. El ministerio de los restauradores es, hermanos, lo que dice el 61 de Isaías y verso 3 en adelante, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, porque así estaba Jerusalén. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermanos, este es el ministerio de los restauradores que Dios está, esta es la labor, la misión de los restauradores que Dios está levantando hoy. Gloria al Señor.
Que se cumpla en nosotros, hermanos, el 58 de Isaías y versículo 12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor. Y escrituras hay por todos lados donde se habla, hermanos, de la labor que hoy el Señor quiere que tengamos nosotros como restauradores. Gloria al Señor. Regresando a Nehemías 2, dice el verso 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Gloria a Dios. En este versículo, hermanos, vemos verdades que debemos considerar siempre antes de emprender una construcción espiritual o natural. Primero, la aprobación de Dios. Primero, la aprobación de Dios. Nehemías dijo que la mano de Dios había sido buena sobre él. ¿Se recuerdan todos los versículos que encontramos en Esdras? De igual manera, la mano de Dios estaba también con Nehemías, al igual que con Esdras. La aprobación de Dios, la gracia de Dios, pues. Qué lindo. Hermanos, Esdras tuvo la gracia, la mano de Dios todo el tiempo en su vida, en su viaje, en su ministerio, y Nehemías de igual manera. Gloria al Señor. En la última parte del verso 8, asimismo, se nos dice que eso ya lo vimos. Pero para emprender una obra de infraestructura, hermanos, además de la aprobación y gracia divinas, de la bondadosa mano de Dios, pues es además muy importante tener la autorización de las autoridades, la aprobación y la autorización de los que están en autoridad. Por eso Nehemías les declaró a sí mismo las palabras que el rey le había dicho, las palabras que el rey le había dicho. Cuidémonos siempre, hermanos, de tener, antes de iniciar cualquier construcción, cualquier edificación, la aprobación de Dios en primera instancia, como estamos viendo acá, que la mano de Dios estaba sobre él, pero también los permisos de las autoridades de gobierno. Gloria al Señor. Y en la última parte del verso 18 vemos la respuesta de la gente. Vemos la respuesta de la gente. Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquémonos. Edifiquemos. Gloria a Dios. Hermanos, esto es algo muy lindo, ¿verdad? Cuando la gente responde y la gente, se presta para emprender una labor. Los pastores, hay veces vamos a comenzar un nuevo proyecto en la iglesia o algo vamos a hacer y le transmitimos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y se la compartimos a la iglesia, y qué bonito es cuando la iglesia se levanta y cuando la iglesia dice: sí, hagámoslo, vamos a apoyar, ¿verdad? Pero hay veces son unos cuantos nada más y como que otros métanse ustedes, pero yo no, ¿verdad? Eso no está bien. Gloria al Señor. Y en segundo lugar dice que así esforzaron sus manos para bien. Saben, la mano de Dios estará sobre nosotros si nuestras manos se esfuerzan para bien. Como hemos aprendido ya en todo este estudio, ambas cosas son importantes. Tenemos que esforzarnos y entonces la gracia bendita de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Aleluya. Ambas cosas importantísimas. Ok, en el versículo 19 dice: pero cuando oyeron Sanballat,
horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Aquí tenemos un nuevo enemigo, un príncipe de Arabia, ¿verdad? Gesem el árabe. Hicieron escarnio de nosotros, dice, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí vemos nuevamente a los enemigos, ¿verdad?, en acción. Nuevamente los enemigos en acción. Ahora, burlándose y mostrando su desprecio a los judíos. Bueno, eso es profético y no nos debe de ninguna manera sorprender, no nos debe tampoco amedrentar. Nuestros hermanos ilegítimos, primos, entre comillas, ¿verdad?, usados por el diablo, siempre, hermanos, como hemos estado viendo, los vamos a tener ahí burlándose y de nosotros y menospreciando todo lo que nosotros hacemos. Pedro nos advierte que en estos postreros tiempos vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias. Pero los equivocados realmente son ellos, En estos últimos tiempos la iglesia, además de tener, hermanos, el favor de Dios, como estamos viendo, tendrá el favor, como hemos estado viendo también, de las autoridades. Así como lo tuvo Zorobabel, así como lo tuvo Esdras, también Nehemías tenía el favor de las autoridades, además del favor de Dios. En realidad Nehemías no se estaba rebelando contra el rey, como estaban diciendo aquí en este verso, en la última parte, los enemigos. Nehemías no se estaba rebelando en contra del rey, todo lo contrario. El rey lo envió con agrado. Él tenía la autorización del rey Artajerjes para emprender la restauración de los muros. Así que ellos estaban equivocados en lo que estaban diciendo. A veces el enemigo llega con mentiras y nosotros no las creemos, ¿verdad? Pero, ¿qué respuesta realmente la de Nehemías? Estas palabras deben inspirarnos siempre. Cuando el enemigo quiera desanimarnos con sus burlas, hermanos, cuando el enemigo quiera desanimarlos, hermanos, repitámosle y declarémosle esas mismas palabras también nosotros. Las palabras que Nehemías le dijo a estos enemigos son palabras, hermanos, que nosotros debemos tener como en la punta de la lengua. Gloria sea el nombre del Señor. Miren lo que Nehemías les contesta a los enemigos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, aleluya, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, aleluya, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria al Señor. Qué palabras como para enmarcarlas, ¿verdad? ¿Pueden ustedes repetir conmigo? ¿Sí? Bueno, repitamos pues. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria al Señor. En nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, ni siquiera en nuestro país, en Guatemala. Es una oración, esas son palabras que nosotros le tenemos que restregar en la cara al enemigo todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, capítulo 3. Después de esa maravillosa declaración de Nehemías, lo que correspondía era poner cuanto antes las manos a la obra. Aleluya. Así que en este capítulo 3 se registra algo muy lindo, la famosa restauración de los muros de Jerusalén. Aleluya. Y se hace especial mención, hermanos, fíjese bien, de la restauración de 10 de las puertas de Jerusalén. Se hace especial mención de la restauración de 10 puertas de Jerusalén. Y sus restauradores también se mencionan.
Realmente se descubren otras dos puertas en el capítulo 8 y versículo 16, que es la puerta de Efraín, y también en el capítulo 12 y versículo 39, la puerta de la cárcel. Sin embargo, aquí vemos la reconstrucción en el capítulo 3 de Nehemías de solo 10 puertas, y a ellas nos vamos a estar refiriendo porque son las que nos presenta claramente acá. El nombre de cada una de estas 10 puertas, fíjense bien lo que voy a decir, tiene un maravilloso mensaje para cada uno de nosotros. Y nos presenta el orden en que cada una de ellas fue reparada. Aquí se nos presenta el orden en que cada una de ellas fue reparada. Y hermanos, ese orden que ahí se nos presenta claramente nos muestra la progresión espiritual que cada uno de los creyentes debemos experimentar en nuestra caminata cristiana. Gloria al Señor. El orden que aquí se nos presenta, la restauración de las puertas, nos presenta un orden, una progresión espiritual que cada uno de los creyentes debemos experimentar en nuestra vida cristiana. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, aquí tenemos un mapa, y tenemos, por ejemplo, la primera, que es la puerta de las ovejas, la segunda es la puerta del pescado, la tercera es la puerta vieja, la cuarta es la puerta del valle, la que le sigue es la puerta, vamos a ver, ¿me brinqué alguna o no? La puerta del valle, la puerta del muladar, después le sigue la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, le sigue la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, es la última, y la puerta del juicio. Gloria sea el nombre del Señor. Pero permítanme decir algo antes de considerar cada una de esas puertas. El Salmo 24 dice de la siguiente manera: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Aleluya. El asunto, hermanos, es que las puertas, como veremos, tienen diferentes significados, nos presentan diferentes verdades. Por ejemplo, vimos en Isaías capítulo 60 y versículo 18 que las puertas pueden hablarnos, por ejemplo, de alabanza. Y a manera de ejemplo quiero decir esto: si la puerta de la alabanza está bien restaurada en nosotros, el Rey de gloria podrá entrar por ella. Amén. A su Jerusalén, a su iglesia. Somos la Jerusalén espiritual. Aleluya. Lo que estoy tratando de decir es que si reconstruimos cada una de estas 10 puertas, Él va a poder entrar en ellas. Y su presencia, hermanos, aprobará y hará en nosotros, una realidad cada una de las verdades representadas en esas preciosas puertas, en esas puertas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, comencemos por la número 1. Vamos a ver la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 3 y versículo 1, ahí encontramos la puerta de las ovejas. Se llama así porque por ella entraban a las ovejas para llevarlas a ser sacrificadas al templo. Era la puerta donde llevaban las ovejas para ser sacrificadas al templo. Ahora, aquí vemos que el primero que se menciona en la obra de reconstrucción de las puertas fue el sumo sacerdote Eliasib. No vamos a ir a la escritura, pues usted lo puede ver ahí. Fue el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Este detalle, hermanos, es muy importante. El ejemplo, hermanos, de la participación de los líderes, aún en la obra física de la iglesia, cuando es necesario, definitivamente inspira al resto del pueblo.
Gloria al Señor. ¿Se recuerdan ustedes? En la primera expedición, ¿quiénes fueron los que restauraron el altar? Zorobabel y Josué, y con sus hermanos, los meros encargados de la restauración del templo. Cuando se empezó con el altar, fueron ellos los que lo hicieron. Y es muy importante, aquí el que está tomando la delantera y el que se me está mencionando primero es el sacerdote Eliasib, nada menos que el sacerdote, el sumo sacerdote Eliasib. Y eso es muy importante, eso inspira a todos cuando en la obra física hay veces cuando es necesario los líderes también participan. Gloria al Señor. Yo ya les he dicho que si yo no fuera pastor, yo no quisiera ser apóstol, yo no quisiera ser profeta, yo quisiera ser un diácono, Me encanta hacer todo lo que es material físico. Lamentablemente ahora por el tema de mi espalda no puedo cambiar bombillas. Cuando hay que cambiar bombillas le pido a un hermano ahí que se suba en la escalera, porque yo por subirme a una me quebré 2 vértebras. Bueno, el punto es que importantísimo esto. Ahora, como sabemos, las ovejas son tipo de creyentes, ¿es verdad o no? Somos ovejas, ¿verdad? Mientras no conocíamos a nuestro buen pastor, andábamos descarriadas, así lo dice Isaías capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mire lo que sigue diciendo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando él llevó nuestros pecados, ¿qué fue lo que hizo? Nos salvó. Gloria al Señor. Aleluya. No podía ser de otra manera. Esa primera puerta, la de las ovejas, nos habla sin duda de la salvación. Amén. Una escritura muy clara en cuanto a eso es Juan capítulo 10 y versículo 12. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta, ¿qué? De las ovejas. ¿De qué puerta estamos hablando? La puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será, ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria al Señor. Entonces la primera puerta la puerta de las ovejas nos habla de la salvación. Lo primero, hermanos, cuando el primer paso para llegar a la meta, digamos, es ser salvos. ¿Es verdad o no? Amén. Hay mucho que podemos hablar sobre la salvación, pero no podemos por el tiempo. Lo que sí debemos tener bien claro es que no debemos, por supuesto, quedarnos solo alrededor de la salvación, Debemos progresar espiritualmente. Hay una escritura, hermanos, muy reveladora en Juan capítulo 5. Algo que sucedió ahí en un estanque. Leámosla, capítulo 5 de Juan y versículo 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta, ¿de dónde? Ahí está nuestra puerta, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ya estamos, yo sé que algunos de ustedes ya están entendiendo un poquito a dónde quiero llegar. Decía que no debemos quedarnos ahí en la puerta de las ovejas, ahí, ¿verdad? Donde está este estanque, donde lo que hay es multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua, En ese estanque, pues estaban ahí todos esperando que se moviera el agua. Entonces el primero que se metía al estanque era sanado, era una creencia que tenían ellos ahí. ¿Entiende? Y hermanos, eventualmente los que están ahí solo alrededor de la salvación reciben un milagro de vez en cuando. Pero hermanos, por no progresar, todavía hay muchos problemas ahí. Hay enfermedad, hay ceguera, hay parálisis espiritual, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta multitud de enfermos alrededor del estanque de Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Sabe? Betesda significa casa de misericordia. Representa a todos aquellos que han sido salvos, ¿entiende? Que han sido salvos. Han entrado por la puerta de la salvación, que es Jesús, pero no han continuado a la madurez. Y aunque la salvación es maravillosa y de ninguna manera estamos desestimando esto, ahí pues es algo lindo, la salvación, no debemos conformarnos con solo ser salvos. Tenemos que continuar. La segunda puerta es ¿la puerta de qué? La puerta del pescado. 3:3 de Nehemías. Ahora todos sabemos, ¿verdad? Los peces, los pescados nos hablan de las almas que son atrapadas. Cristo dijo en el capítulo 4 y versículo 19 de Mateo, y les dijo: venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres, pescadores de hombres. Así que cuando se habla de la puerta del pescado, se está hablando, hermanos, de pescar almas, de pescar almas. Gloria sea el nombre del Señor. El pez es uno de los símbolos, era uno de los símbolos secretos de los cristianos en la antigüedad. Ese emblema todavía se ve en algunas catatumbas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy muchos andan con su pescadito ahí en el carro, ¿verdad? Ojalá estén dando buen testimonio, ¿verdad? Pero el punto está en que sabemos que es un símbolo cristiano, el pescado, ¿verdad? El asunto es que nosotros no debemos quedarnos en la puerta de las ovejas con la salvación. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad también de pescar almas, de evangelizar. Debemos cumplir la gran comisión que dice Marcos capítulo 16 y verso 15, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis amados, no se necesita tener mucha preparación en realidad para llevar a alguien a Cristo. Un recién convertido lo puede hacer perfectamente. Acaba de salir de la puerta de las ovejas, es salvo ahora a pasar por la puerta del pescado, a ganar almas, a ganar almas. De hecho, el Espíritu Santo para eso vino, para capacitarnos, para capacitarnos. Hechos capítulo 1 y verso 8, Cristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando usted sea salvo, lo primero que tiene que pedir es el bautismo. Lo que tenemos que hacer con las personas salvas, recién convertidas, es ministrarles el Espíritu Santo para que tengan la habilidad, el poder para salvar almas, para ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero igual que en la puerta anterior, debemos, hermanos, proseguir hacia adelante en nuestra caminata cristiana y no quedarnos solo ganando almas, ¿entiende? ¿Sabe una cosa? Hay iglesias que las únicas puertas que tienen abiertas y construidas, son las de las ovejas y la del pescado. Su énfasis es salvación y ganar almas. Ese es su énfasis. Y bueno, eso está bien. Pero, hermanos, no es suficiente. Tenemos que continuar. Sofonías advierte a los que se quedan en la puerta del pescado, a los que se quedan por ahí estancados, solo en ese ministerio de ganar almas. Y él dice, Sofonías, que un día se van a lamentar. Dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Mire, ¿por qué? Porque se quedaron ahí y ya no siguieron adelante. En la eternidad, hermanos, en la eternidad muchos se van a lamentar que no maduraron y se quedaron solo en ese ministerio. Por supuesto, hermanos, quiero aclarar que en la medida que vamos avanzando a los siguientes niveles que nos presentan estas 10 puertas,
No significa que se desactivan los anteriores, ¿entiende? No, tenemos que continuar. O sea, si vamos a seguir a los siguientes, las almas tenemos que seguirlas ganando, pues, ¿entiende? No estamos dejando por un lado eso por alcanzar otro, no. Todo eso se va acumulando. Gloria al Señor. Amén. Así que no debemos descuidar las verdades que ya hemos pasado, debemos seguirlas practicando. Aleluya. Muy bien, la siguiente es la puerta vieja. La puerta vieja. Nehemías 3:6. Reconstruir esta puerta, hermanos, es determinante. Determinante. Esta puerta nos habla de por lo menos dos verdades. Por lo menos dos verdades. La primera tiene que ver con la importancia de madurar. Pues ahí se está hablando de una puerta vieja. La importancia de madurar, de no quedarnos pues niños. Y para ello debemos, por supuesto, morir a la carne, a la vieja naturaleza, a las obras de la carne que se nos describen en Gálatas 5:19 al 21, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que somos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas. En fin, mire, eso es lo que somos. Claramente dice eso Pablo, entiende. Entonces nosotros tenemos que morir a lo que somos para poder madurar. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y también nos pone su lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre, revestidos del bueno, etcétera, etcétera. Mis amados, sigamos adelante hacia la perfección. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Todos conocemos esa escritura. Pablo dijo que Dios estableció a los ministerios para perfeccionar a los santos. Gloria al Señor. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y que ya no seamos, dice ahí, niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que crezcamos en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. El Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿De qué manera vamos a crecer? Vamos a crecer muriendo a nuestra vieja naturaleza, como leímos en Gálatas y en Colosenses, pero también a través de los ministerios, de los 5 ministerios, el Señor quiere hacernos crecer espiritualmente. Qué bien si ya somos salvos, ya pasamos la puerta de las ovejas. Qué bien si ya estamos evangelizando, ganando almas, la puerta del pescado. Pero ahora debemos continuar y construir entonces la puerta vieja. Tenemos que madurar. Gloria al Señor. Pero la puerta vieja también nos habla de las sendas antiguas, que nos presenta Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. Muy bien, las sendas antiguas. Las sendas antiguas son aquellas en las que anduvieron los grandes hombres, los grandes hombres de antes, de antaño. Hombres como Abel, hombres como Set, como Enoc, como Noé, como Abraham, como José, como Moisés, como David, etcétera, etcétera. Esas son las sendas antiguas. Ellos caminaron en esos caminos, en los caminos de Dios. Las sendas antiguas son todos esos principios y valores como la santidad, la integridad, el carácter que todos esos hombres tuvieron y que lamentablemente hoy se han perdido en la iglesia. Las sendas antiguas son también, por supuesto, las doctrinas fundamentales que nos presenta Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, que ya las estuvimos citando, ¿verdad? Arrepentimiento de las obras muertas, la número 1, la fe en Dios,
la doctrina de bautismos, la número 3, la imposición de manos, la número 4, la resurrección de los muertos, la número 5 y el juicio eterno. Así que, hermanos, en las sendas antiguas también son las doctrinas básicas, fundamentales. Y no estoy diciendo con esto que Dios no puede traer nuevas experiencias, hermanos, y revelaciones a su iglesia, de ninguna manera. Pero jamás debemos dejar de compartir aquellas verdades antiguas que nos han fundamentado a nosotros en la iglesia, en nuestra nueva vida en Cristo. Jamás debemos de dejar de compartir aquellas verdades fundamentales. Hay verdades nuevas que el Señor sigue dando, es verdad, nuevas revelaciones, nuevo mover del Espíritu, pero cuidemos de tener el equilibrio correcto. Mateo capítulo 13 y versículo 52 dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. Mi iglesia sabe perfectamente, muchas de las cosas que digo son nuevas y están ahí con los ojotes, felices, disfrutándolas, pero de repente me saco de la manga una cosa que me han oído desde hace 30 años. Esa ya me la sé, dice. Eso ya me lo sé. Y me están oyendo repetir muchas cosas todo el tiempo, pero así es como tiene que ser. Todo escriba docto en el reino de los cielos tiene que sacar del tesoro de la palabra del Señor cosas nuevas y también cosas viejas. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, la puerta vieja tiene que ser una realidad en nosotros. También Cantares dice de su huerto y en nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, dice, nuevas y añejas, que para ti, oh amado, he guardado, nuevas y añejas. Gloria al Señor. Así que la puerta vieja, importantísimo. Hay que madurar y hay que tener bien establecidas las doctrinas fundamentales en nuestro corazón. Muy bien, la puerta del valle es la que le sigue. La puerta del valle se llamaba así porque daba precisamente hacia el valle de Cedrón, el valle de Cedrón. Jerusalén está sobre un monte, sobre el monte Moria y el monte de los Olivos en el otro extremo. De tal manera que los que querían ir al monte de los Olivos tenían que salir por esa puerta del valle, ¿entiende? Y cruzar lo que se conoce como el valle de Cedrón para luego subir al monte de los Olivos. Aquellos que han ido a Jerusalén o han visto mapas de Jerusalén saben perfectamente eso. Esa puerta del valle nos habla de pruebas, obviamente, de pruebas, de tribulaciones, de humillación, que como sabemos son parte de nuestra vida y caminata cristiana para aprender. Gloria al Señor. Dios envía las pruebas por algo, tienen un propósito. El Salmo 119 y verso 71 dice: bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tus estatutos. Cuando se habla de valle, se habla de tiempos de humillación muchas veces, ¿verdad? Cristo dijo en Mateo capítulo 23 y versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, definitivamente Dios nos mete a valles para humillarnos muchas veces, para sacar un provecho para nosotros. Mis amados, aunque nuestra carne no le gustan los valles, no le gustan las humillaciones, no debemos eludirlos, debemos reconstruir también esa puerta del valle. Recordémonos que Cristo se encuentra ¿en dónde? En los valles, porque Él es ¿qué? El lirio de los valles, el lirio de
los valles. Así lo dice Cantares, capítulo 2 y versículo 1. Recordémonos también que David cantó acerca de los valles lo siguiente en el 23 de los Salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así lo dice el verso 4 del capítulo 23 de los Salmos. Los valles de humillación, aunque no son nada agradables, como veremos a continuación, en la siguiente puerta, son importantes, sobre todo para dar el siguiente paso en nuestra caminata cristiana. Muy bien, vamos a la puerta del muladar, la puerta del muladar o del estiércol. Nehemías 3:14. La puerta del muladar era donde se sacaban todos los desechos, la basura y el estiércol de la ciudad de Jerusalén. Esta puerta, al igual que la del valle, daba hacia el torrente de Cedrón. Ahora, importante que entendamos esto. Había un valle, pero también a la par estaba el torrente de Cedrón, una quebrada donde pasaba un río, el río de Cedrón. Ahora, hermanos, al saber esto, entendemos por qué el pasar por el valle de Cedrón era humillante. De alguna manera, esa área era como un basurero, pues, un basurero municipal, digámoslo así, de la ciudad, lleno de malos olores, lleno de contaminación. No podía ser nada agradable ir por ahí, ¿verdad? Pero Dios es sabio, así que cuando Él nos introduce a esos valles, hermanos, a esas pruebas, que muchas veces son de veras humillantes, es para llevarnos precisamente a la puerta del muladar. Y la puerta del muladar es donde se sacaba la basura y todos los desechos. En otras palabras, es para ministrarnos. La puerta del muladar nos habla de la importancia de ministrarnos. Y como sabemos, la ministración no es otra cosa sino echar toda nuestra basura que tenemos aquí adentro de nosotros, dentro del corazón, afuera, para ser libres. Amén. Abrir nuestro corazón con las personas delegadas para eso, aquellos que nos ministran, ¿entiende? Confesar absolutamente todos nuestros pecados, sacar toda la basura, pues, ¿entiende? Eso es la puerta del muladar. Pablo llama, por ejemplo, al pecado del orgullo, lo llama basura, lo llama estiércol, ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿qué? Por basura. O sea, toda esa su gloria humana tiene como por estiércol para ganar a Cristo. Los ministros delegados para ministrar deben entonces llevar a las personas a ese punto de sacarlo todo, la confesión y por supuesto el arrepentimiento, llevarlos al arrepentimiento, mostrarles que claramente lo que han hecho es pecado y que tienen que arrepentirse de eso, ¿entiende? Y hay tanto sobre el tema de la administración, pero no puedo quedarme tanto, ¿verdad? Solo quiero decir algo que creo que es algo que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia en el tema de la administración. Básicamente, hermanos, la administración se reduce a dos grandes verdades, dos grandes cosas: perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Amén. Generalmente las personas llegan muy heridas, muy lastimadas por todo lo que les han hecho, ¿entiende? Entonces tienen que perdonar, aprender a perdonar. Pero también ellos han hecho lo de ellos, ¿verdad? Así que tienen que pedir perdón.
En general todos llegan quejándose de todo lo que les han hecho, pero nunca dicen lo que ellos han hecho. Así que también hay que pedir perdón a Dios y a las personas a las que nosotros les hemos hecho algo. Gloria sea el nombre. Y para eso los ministerios de liberación y de ministración. La puerta del muladar. Amén. Ahí se saca todo, los pecados, y hay que arrepentirse y confesar, quedar libre finalmente de todo eso. Dice, vamos a ver, Miqueas capítulo 7 y verso 19 de la siguiente manera. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Es que fíjese, hermano, que ahí en la puerta del muladar tiraban así, había una quebrada y caía toda la basura ahí cerca y abajo pasaba un río y entonces ahí caía toda la basura y finalmente el río se llevaba toda esa basura a la mar. Por eso dice, echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. En otras palabras, Él se va a olvidar de todos esos pecados. Importantísimo, la puerta del muladar. Aprendamos a ministrarnos. Muchos están en la iglesia, incluso sirviendo, pero con mucha basura adentro, hermano. Y eso es lo que están ministrando, lamentablemente. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que cuidado, hermanos, porque muchos están con tanta basura que atraen las moscas. ¿Ah? Entonces resultan con demonios también. La basura atrae insectos, atrae moscas y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sabía usted qué significa Beelzebú? Beelzebú, esta deidad filistea, significa, hermanos, es uno de los nombres de Satanás. Es uno de los nombres de Satanás. Según Lucas 11:18, ¿entiende? Significa príncipe de las moscas. Príncipe de las moscas. Así que donde hay basura, hay demonios. Hay demonios. Por eso hay que sacar la basura. Porque si no, los pecados ocultos atraen demonios. Le abren las puertas al enemigo. Amén. Gloria al Señor. Así que cuidado, saquemos el estiércol, la basura, para que no hayan moscas, para que no hayan demonios. Aleluya. Por eso es importantísimo restaurar la puerta del muladar. Es una puerta de administración, de liberación. Amén. Después de una buena administración podemos cantar con el salmista, el Salmo 113, que dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza, ¿qué? Del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, etcétera, etcétera. Muy bien, después de una buena administración, ¿qué pasa? La puerta de la fuente. La puerta de la fuente. Hablar de la fuente es hablar de la abundancia del Espíritu Santo en nosotros. Cristo dijo en Juan 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria sea al Señor. Él también dijo a la mujer samaritana, hablando de esa fuente del Espíritu, de esos ríos interiores del Espíritu, dijo en Juan capítulo 4 y versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Gloria al Señor. Ok, después de haber sacado toda la basura en la puerta anterior, en la puerta del muladar, toda la basura de nuestro interior, hermanos, lo que procede es ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros siempre, por regla, después de ministrar a alguien y echarle fuera a los demonios, le ministramos el bautismo del Espíritu Santo para que empiece a hablar lenguas y sea como una fuente que salte para vida eterna. Amén, gloria al Señor. Hermanos, es que ese es el orden, Primero el muladar, después la fuente. En otras palabras, primero echar fuera demonios y después
ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Eso no me lo invento yo. Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué? Ya lo echamos fuera, ¿verdad? Lo regresamos. Regresó, miren, hay que echarlo fuera. Y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Ese es el orden. Primero echamos fuera los demonios, no lo dejamos vacío. Ahora le ministramos el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, esas lenguas del Espíritu Santo vienen desde nuestro interior. No proceden de nuestra razón, de nuestra mente. Vienen desde el vientre, que es el asiento del Espíritu. A propósito de esto, el asunto de ser ministrados y liberados, hermanos, no es exclusivo para aquellos que están llegando al Señor. La basura debemos sacarla periódicamente, pues si no se hace, si la basura se va acumulando, ¿entiende? Entonces, imagínese. ¿Qué pasa cuando no llega alguien a recoger la basura a su casa? ¿Qué pasa? Ya usted está nervioso, ¿verdad? Porque los cucarachas, las moscas y el mal olor, ¿verdad? Hermanos, basura vamos a seguir acumulando y por eso tenemos que estarnos ministrando cada cierto tiempo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, mantengamos nuestro pozo bien destapadito, porque hay veces cosas como las rencillas, la envidia y otras cosas, hermanos, hacen que se tape el pozo de agua que hay en nosotros. ¿Se recuerdan allá en el 26 de Génesis? Tenemos ahí a los filisteos. ¿Se recuerdan ustedes? Que tuvieron envidia de los pozos que había de Abraham, Isaac, ¿entiende? Entonces empezaron a echar tierra, empezaron a cegar los pozos de agua de ellos, de Abraham y de Isaac. Así que es bueno visitar la puerta del muladar y la de la fuente, hermanos, debemos mantenerla bien abierta todo el tiempo. Así que las ministraciones periódicas, importantísimo para mantenernos con el fluir del Espíritu Santo todo el tiempo. No contristemos al Espíritu Santo, no apaguemos el Espíritu Santo como Pablo también dice. La puerta de las aguas es la que le sigue. Como sabemos, hermanos, las aguas nos hablan de su palabra. Efesios capítulo 5 y versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La puerta de las aguas representa entonces la palabra de Dios, pero no la palabra común, sino aquella palabra profunda, doctrina profunda que en estos últimos tiempos es tan importante porque se habla claramente que ese lavamiento del agua de la palabra está llevando a la iglesia a ser gloriosa, sin mancha, o sea, a perfeccionar a la iglesia. No es agua, digamos, no es una palabra sencilla, sino es palabra profunda. Gloria al Señor. Importantísimo entonces que también pasemos, reconstruyamos la puerta de las aguas para llegar a ser una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Muy bien, ¿saben? La iglesia perfeccionada por esa palabra profunda y predicando esa palabra, como hemos estado diciendo, desatará el gran avivamiento mundial que tanto anhelamos. No vamos a poderlo ver, pero en el capítulo 8 de Nehemías se ve como en la puerta de las aguas, Esdras, hermanos,
abre el libro de la ley porque el pueblo se lo pide y hermanos, vino un avivamiento de magnitud increíble, hermanos, allí en ese capítulo 8 de Nehemías. Esdras enseña el libro de la ley y despierta un avivamiento. Así que la puerta de las aguas determinante, la enseñanza para traer un gran avivamiento. La puerta de los caballos es la octava. Hablar de caballos, hermanos, es hablar de guerra y es hablar de victoria. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Pero, hermanos, la puerta del caballo se asocia con los vencedores, Cuando la iglesia ha sido lavada, purificada en la puerta de las aguas por la palabra profunda que el Señor estará dando en los últimos tiempos, de alguna manera califica esto a la iglesia a ser la esposa de Cristo, según vimos en Efesios 5, 26 y 27. Pero Apocalipsis 19 dice que la esposa después de las bodas viene siguiendo al Señor en caballos blancos a hacer venganza contra sus enemigos, en lo que conocemos como la batalla del Armagedón, inmediatamente después de las bodas del Cordero. Así lo dice el 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso lo dice el verso 11 del capítulo 19, pero en los versos 14 y 15 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Así que la puerta de los caballos entonces nos habla de la iglesia vencedora, que el Señor nos dé la gracia a todos para llegar al nivel de vencedores. Para llegar a ser vencedores, hermanos, debemos hacer una cosa: dejar que Él nos venza a nosotros primero, como lo hizo Jacob. Has peleado con Dios y has vencido, pero en realidad no venció él, pero fue Dios quien ganó la victoria sobre Jacob. La iglesia vencedora primero debe vencer todas esas situaciones que no están bien en su vida, en ellos. Recordemos en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 3, Cristo dice a cada una de las 7 iglesias: al que venciere. Al que venciere. ¿Al que venciere de qué? De todos los problemas que tenía cada una de esas iglesias, pero de esas 7 iglesias hubo vencedores, gente que logró superar todas estas situaciones que los otros tenían. Al que venciere, al que venciere. Gloria sea el nombre. El Señor tiene vencedores en cada iglesia de todas las épocas. Para ser vencedores debemos, por su gracia, derrotar todos los problemas que nos presenta Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Ahí dice en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y usted solo tiene que leer los versos y se va a dar cuenta de muchos problemas, pero la iglesia vencedora, aleluya, vence, es más que vencedora en todos esos problemas. Muy bien, la puerta oriental, la puerta oriental. La puerta oriental nos habla también de la gloria de Dios en el milenio. Nos habla de la gloria de Dios en el milenio. Según vemos en Ezequiel 43 y versículo 1, la gloria de Dios entrará por el oriente. A propósito, la puerta del templo también daba al oriente. Como sabemos, el sol nace en el oriente. Y Malaquías compara a Cristo con el sol.
Mire lo que dice Malaquías capítulo 4 y versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Notemos cómo Dios nos lleva a través de las verdades que se ven en las puertas hasta la misma gloria milenial, hasta la misma gloria milenial. Sin embargo, la revelación de las puertas reconstruidas en los días de Nehemías continúa aún más allá del milenio. ¿Qué es lo que va a suceder inmediatamente después del milenio? Muy bien, el juicio del gran trono blanco. Así que la otra es la puerta ¿qué? Del juicio, la puerta del juicio. La palabra hebrea para esta puerta es un lugar asignado para reunión, un lugar asignado para reunión. Esta puerta nos lleva forzosamente al juicio del gran trono blanco, cuando todos se reunirán delante de Dios para ser juzgados, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Aunque todos tendremos que comparecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo, según vemos en Romanos capítulo 14 y versículo 10, y segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10, particularmente, y me voy a aventurar a decir esto, particularmente creo que esto que se menciona aquí en Romanos y en Corintios no es el mismo evento del juicio del gran trono blanco. Aquellos que han alcanzado el nivel de hijo varón, aquellos que han alcanzado el nivel de esposa, que son dos grupos diferentes, creo que formarán parte de los jueces, más bien, en el juicio del gran trono blanco. Ellos se han ido, por supuesto, en la primera resurrección, 1000 años antes. Es una resurrección general después del milenio. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Se dan cuenta? ¿O no sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Notemos, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora, la palabra hebrea para esta puerta del juicio también nos da la idea de un lugar de asignación. Así lo dice el doctor Bailey. Un lugar establecido de reunión, pero también un lugar de asignación. Y el doctor Bailey dice que Dios reunirá a los suyos para otorgarles su herencia eterna en los cielos, como se le prometió a Daniel allí en el capítulo 12 y versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Gloria sea al Señor. Lástima, hermanos, que se nos fue el tiempo. Yo hubiera querido, ya solo 5 minutos tengo, 6 minutos. ¿Estoy bien en 6 minutos o no? ¿O me faltan 5? Porque yo hubiera querido ver una cosita nada más, una cosita nada más. Por lo menos la voy a mencionar, por lo menos la voy a mencionar. Es algo muy importante mencionarlo. A Dios le plujo que los nombres de los hombres y de las mujeres que estuvieron dispuestos a dar lo mejor, a dar su esfuerzo y trabajo para la reconstrucción de las puertas y muros, quedar aquí escrito para la posteridad. A Dios le plujo eso. Y algo que debemos también destacar aquí es que todas las clases sociales participaron en el proyecto de restauración. Que sorpréndanse, los muros con sus 10 puertas se restauraron en 52 días. En 52, un tiempo récord, impresionante, impresionante. Y esto es profético, porque cuando Dios diga a restaurar
Así va a ser la cosa, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, todas las clases sociales estaban ahí involucradas. Los sacerdotes, los plateros, los perfumistas, los gobernadores, las mujeres, los levitas, los comerciantes. Ya vimos, hermanos, que algo de eso, pero el punto es que, hermanos, todos se involucraron. En primer lugar, se menciona al gran sacerdote Eliasim, ¿se recuerdan? Nieto de Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos. Ellos son los primeros que se nombran en esa noble lista de reedificadores. Ellos comenzaron edificando la puerta de las ovejas hasta la torre de Hananeel. ¿Quién es mejor que ellos, dijimos, para dar ejemplo de la obra de restauración? Y en los versos 17, 22 y 28 vemos que otros sacerdotes y levitas de igual manera lo hicieron. Asimismo, se mencionan que en la lista de voluntarios, gente que no vivía en la ciudad también llegaron ahí a Jerusalén a restaurar. Había gente de Jericó, había gente de Gabaón, de Mizpa, de Sanoa. No les pongo las cosas aquí porque voy corriendo. Esto muestra, hermanos, el interés colectivo que tenían, más que el interés individual. Ellos dejaron su provincia, su trabajo, para dedicarse en cuerpo y alma a esta gran visión nacional, dejando por un lado sus intereses personales, sus trabajos, sus familias, para ir a hacer la obra de restauración. Es interesante también ver aquí en la lista cómo varios gobernadores, tanto de Jerusalén como de otras ciudades, contribuyeron, hermanos, generosamente, como se los permitía su posición, dando de sus riquezas y también incluso trabajando en la restauración de los muros. Pero, hermanos, hay una triste situación también en esto. En este gran mover nacional que hubo ahí, también hubo pelos en la sopa. Hubo pelos en la sopa. Y yo los animo, hermanos, a leer allí el capítulo 4 el capítulo 3 completo de Nehemías. Y ustedes van a descubrir ahí cómo hubo gente que lamentablemente no participó en esa obra de restauración. Mis hermanos, el mensaje creo que es claro. La invitación es para todos. Sabemos que no todos van a querer apoyar y contribuir, pero la invitación es para todos. Contribuyamos todos los que ya conocemos estas verdades en la obra preciosa que el Señor está haciendo en nuestros días, la restauración de la iglesia. Nosotros tenemos un privilegio enorme que no tuvieron nuestros antepasados. Nosotros estamos próximos a experimentar la gloria que jamás nadie ha experimentado, la gloria postrera. Y nosotros podemos participar en la restauración de todas estas cosas que el Señor va a restaurar en su iglesia. De ninguna manera nos debe desanimar aquellos que son